La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Hoy empezamos un nuevo capítulo de este espacio Diálogos Universitarios. Contamos con la presencia ahora en nuestra cabina biblioteca de Pablo Andrade. Él es docente, integrante del área de estudios sociales y globales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ramiro. Bueno, el tema que nos hace convocarte es que está lista la edición de este 2023 de la serie Retos para América Latina. Muy importante, es uno de los eventos de la Universidad Andina Simón Bolívar más destacados en la línea de pensamiento y crítica, pero quisiéramos partir de un contexto de cómo nació, cómo surgió esta serie. Pablo, bienvenido. Ok, gracias. La serie es una actividad permanente de la Cátedra de Integración Germánico Salgado. La Cátedra de Integración Germánico Salgado fue fundada hace algunos años. Durante su primera etapa se concentró en la publicación de las obras completas de Germánico Salgado y actividades, coloquios en relación a esta actividad fundamental. En el segundo ciclo, que se inicia cuando el rector me encarga a mí la coordinación, me designa coordinador de la cátedra, no hacía mucho sentido seguir con esa actividad, en parte porque ya habíamos completado la publicación de las obras de Salgado, y en parte porque yo vengo de la economía política, vengo de la ciencia política, pero con fuerte énfasis en la economía política, que era también un poco de alguna manera el trabajo de Salgado, aunque Salgado era más que nada un planificador estatal, con un fuerte interés, sin lugar a dudas, en economía política, y él tenía mucha curiosidad, diría yo, por la evolución económica, social, política de América Latina. Cuando yo heredé entonces la cátedra, dije, ok, hay que darle mayor presencia en medios, hay que popularizar, entre comillas, más la discusión sobre qué es lo que está pasando en la economía política de la región. Y observando los cambios, la data que yo tenía, dije, bueno, acá hay un conjunto de temas que más que problemas son desafíos para el desarrollo de los países latinoamericanos, tanto individualmente como de manera regional. Y entonces el año pasado seleccioné un conjunto de 12 temas que tenían dos características comunes, aunque los temas fueran muy diferentes. Primero son temas donde impacta muchísimo el contexto internacional, ¿sí? Un contexto internacional complejo porque coinciden dos grandes elementos. Por un lado, el impacto de la pandemia, ¿no es cierto? La paralización, en gran medida la paralización del comercio internacional,
las disrupciones que han ocurrido en las cadenas de valor internacionales, que también, por supuesto, han afectado a la región, aunque menos que a otras regiones. Y el segundo gran proceso que plantea, que confluye en esa crisis, es la transición hacia una economía del conocimiento en América Latina. En general en el mundo, pero en América Latina esa transición es más difícil por una serie de condiciones históricas. Una de esas condiciones históricas muy importantes desde mi punto de vista, porque llevo trabajando en ello como al menos unos 15 o 20 años, es el problema de la debilidad estatal en América Latina, que no es una debilidad reciente, no se le puede achacar al neoliberalismo, tal vez el neoliberalismo en la década final de los años del siglo pasado, puede haber intensificado algunos elementos, pero en realidad el problema de la debilidad estatal en América Latina se arrastra desde el siglo XIX, es decir, desde la formación de los estados. Ahora, ese enfoque de buscar los temas que están dentro de la coyuntura, a su vez son un reto para el coordinador, el investigador, ¿no? Buscar los retos de América Latina son un reto para el que escoge. Sí y no. Te digo, a ver, sí, porque tienes que diferenciar, ¿no es cierto?, entre lo que es un problema que puede ser muy coyuntural, por decirte algo, la inestabilidad política en Perú, y preguntarte si es que eso cabe dentro de estas tendencias, dentro de estas condiciones que confluyen, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Muchas veces yo no tenía esa respuesta. Y cuando llegaba a ese punto decía, ok, ¿cuál de la red de profesores, de investigadores, qué persona de las que mantenemos un contacto permanente puede tener una respuesta? Y entonces a esa persona la invitaba. Es decir, hice algo de trampa, por decirlo de alguna manera. En el año 2022 cubrimos, me parece que 10 temas. Aspirábamos a cubrir 11, pero por el paro de junio de 2022 simplemente no pudimos hacerlo. Y es muy difícil mover los calendarios de los colegas. Y para este año, para el 2023, de alguna manera en coincidencia con otra actividad muy fuerte que está desarrollando la cátedra, que está organizando la cátedra en este año, que es la conferencia anual de la Red para Estudios de Economía Política de América Latina, REPAL, que vamos a tener la reunión acá en Quito en julio de este año, que es un evento muy, muy grande que reúne a colegas, investigadores de toda América Latina, de Estados Unidos, del Canadá y de Europa. Pues eso es un esfuerzo muy grande que consume mucho tiempo, pero por supuesto los retos, los desafíos para América Latina no han cesado. No se agotan. Se han intensificado, y entonces este año vamos a hacer un ciclo un poco más corto. No van a ser 11 como habíamos planeado para el año anterior, sino 8 temas. Ajá. ¿Puedes facilitarnos un sumario de los temas escogidos? Son cada mes, alrededor de cada mes, ¿no? Sí, va a ser empezamos ahora en febrero y terminamos en septiembre, con julio y agosto como receso, porque en julio tenemos la conferencia de REPAL, agosto la universidad está de vacaciones,
y entonces retomamos la actividad en septiembre y probablemente, no estoy del todo seguro, habrá una actividad final en noviembre o diciembre. En este año los temas empiezan, por supuesto, por el factor internacional de mayor perturbación, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. El año pasado incluimos una de esas conferencias, este año la vamos a repetir con el mismo conferencista para evaluar cómo se ha desarrollado el conflicto, cuáles son las perspectivas de solución, digamos, en la primavera del norte de este año, cómo se podría llegar a una mesa de negociación, en fin, qué impactos internacionales tiene esto en términos de comercio y de geopolítica. Vamos a iniciar, como digo, el 8 de febrero. Nuestro invitado es el profesor Andrew Bennett, que es uno de los más reconocidos expertos sobre Rusia. Él es profesor de la Universidad de Georgetown y un experto en metodología, uno de los creadores de una de las metodologías que más se usan en este momento en ciencia política. Luego está el tema de Brasil, ¿sí? Brasil no es solamente el país más grande de Sudamérica, es prácticamente un continente, prácticamente una civilización en sí mismo. Es un país que tiene una enorme influencia en el comercio internacional y en la geopolítica internacional. Y ahora tenemos de vuelta en Brasil a un gobierno del PT, ¿no es cierto? Y los gobiernos del PT se han caracterizado por ser gobiernos que miran hacia la región, que miran hacia América Latina, no de manera exclusiva, pero sí le dan importancia a América Latina, mucho más, y en particular a Sudamérica, mucho más que lo que la daba el señor Bolsonaro. Y entonces es previsible que haya un giro de política exterior y de comercio hacia América Latina por parte del Brasil, pero también sabemos que ese giro está condicionado por al menos otros dos elementos. Primero, la relación, digamos, la integración de Brasil con el resto de la economía mundial. Segundo, las tensiones políticas entre aquellos empresarios, industriales, miembros de la clase media, que están vinculados con lo que podríamos decir los sectores más avanzados de la economía brasileña, que no son necesariamente los sectores exportadores y agrícolas, me parece que esos son sectores más bien retrasados, pero sectores que tienen que ver con alta tecnología, con medios, con todo lo que es la economía del conocimiento, y que tienen una relación, o que yo sospecho que tienen una relación ambigua con el PT. Para hablar de esos temas, vamos a tener como invitados a dos científicos políticos brasileños, bueno, una cientista política y un economista brasileño, que son dos personas muy jóvenes, pero ampliamente reconocidas en círculos internacionales y en el propio Brasil como expertos en el tema, que son Daniela Campelo y Zucco, que van a estar en marzo. En abril, por confirmar, y esto digo porque es posible que cambiemos abril a mayo o mayo a abril la conferencia, en abril probablemente vamos a tener como conferencista a otros dos colegas peruanos, Perú. cientistas. El tema va a ser dedicado a Perú. Una vez más, el tema ahí es, bueno, ¿cómo está respondiendo? Primero, ¿cuál es la lógica de la inestabilidad política en Perú? La inestabilidad política en Perú ha estado más o menos presente por los últimos 5 años, pero
Solamente en este año vemos primero manifestaciones mucho más grandes que en años anteriores. Segundo, un impacto directo de la crisis económica en el funcionamiento, de la crisis política en el funcionamiento económico del Perú, que es algo que no habíamos visto en las crisis anteriores. El impacto se ha sentido muy fuertemente en turismo y en comercio. Y eso es algo que, como digo, en años anteriores no había sucedido de esta manera. Los actores son diferentes. Y ahí vamos a tener, como te digo, a dos colegas peruanos, Eduardo Darguent y Paula Muñoz. Los dos son profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una vez más, reconocidos expertos internacionales sobre el Perú. En mayo seguimos en el vecindario inmediato. Va a ser un colega colombiano, por eso te decía que está por confirmar. Hasta hoy en la mañana Se me ocurre no me había preguntarte confirmado. en este momento, Pablo, ¿los temas son por país, por situación de países, o hay genéricos regionales? Este año tomamos situaciones de país. Uh-huh. El año pasado mezclamos situaciones de país con desafíos regionales. Por ejemplo, la primera conferencia del año pasado fue sobre el cambio político en Chile, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos interesaba por una serie de razones. Era el primer gobierno de tipo izquierda, digamos, más radical que en los gobiernos de izquierda anteriores en Chile. Había el proceso constituyente. Y estábamos a puertas de una serie de sorpresas, ¿no es cierto? Acababa de elegirse el gobierno de Boric. No sabíamos cómo iba a terminar el proceso constituyente. Invitamos a un colega, bueno, él es uruguayo, pero trabaja y enseña en Chile, que es Juan Pablo Luna, también un cientista político ampliamente reconocido, para que nos orientara en qué es lo que estaba pasando con el cambio político en Chile. Pero siempre conservando una óptica regional, porque el cambio político es un desafío para todos los países de América Latina. Pensándolo de esa manera también, la inestabilidad política es un desafío para todos los países de América Latina. El tener partidos que provean una representación a los sectores vinculados con esta economía nueva, digamos, próspera, es un desafío en toda América Latina. Porque no se trata de representar solamente a los sectores empresariales ganadores, digamos. Como dije, hay sectores de clase media, hay mano de obra, obreros incluso, altamente capacitados que forman parte de esa nueva economía. Y cómo integrarlos, cómo hacer que esa integración no vaya hacia una intensificación de la inequidad, de la desigualdad en América Latina. Es un desafío muy, muy grande que lo trabajamos en parte en 2022 y que ahora lo retomamos, pero desde una óptica nacional. ¿Sí? El tema Chile. No, Brasil. El tema Brasil. Bueno, te interrumpí cuando en Chile también vamos a hacer algo, ¿no es cierto? Pero muchos de los problemas más comunes a la región, pues los vamos a tratar en la reunión esta de REPAL, ¿no es cierto? Que va a ser un verdadero buffet, con el riesgo de intoxicación para quien no esas pueda, son las intoxicaciones buenas. Son buenas intoxicaciones, pero claro, ahí se van a presentar alrededor de 80 a 100 papers, todos basados en investigaciones empíricas
sobre distintos aspectos, tanto nacionales como regionales, del desarrollo y de la política en América Latina. Bien, volvamos a lo de Colombia. Colombia es un caso interesante. Fíjate que Colombia tiene, primero, es un país que llega tarde, por así decirlo, a la ola de gobiernos, no sé si llamarles post-neoliberales, creo que no es un buen nombre, pero sí, digamos, con elementos antineoliberales, ¿sí? Que no han logrado generar un modelo alternativo de desarrollo viable y sostenible en el tiempo, precisamente porque no han logrado, porque esos gobiernos no han logrado responder a las presiones que emanan de la transición de la vieja economía a la nueva economía, o a la economía basada en el conocimiento. Te pongo un ejemplo. En Colombia, el sector industrial es muy potente, está ampliamente organizado, y en teoría estaría muy bien representado por un gobierno como el del presidente Petro. No solo porque Petro explícitamente ha hablado de la necesidad de desarrollar aún más el capitalismo nacional colombiano, lo cual ya tendría interés para los industriales, sino además porque su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es probablemente uno de los pensadores del desarrollo, de la nueva corriente que precisamente busca provocar cambios estructurales, pero no el viejo cambio estructural de industrialización de los años 60, 70, tampoco la financiarización de la economía, como lo buscaron en los años 80 y 90 la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, sino un cambio en el cual los estados sean importantes, tengan un papel esencial en crear el conjunto de infraestructuras y de condiciones que se necesita para desarrollar una economía del conocimiento. Perfecto. ¿Y Ecuador está presente en los desafíos? ¿O cuál es el desafío de Ecuador? ¿Se lo va a tratar? Intencionalmente me he abstenido el año pasado de tratar sobre temas ecuatorianos. ¿Por qué? Por dos razones en realidad. Uno, es muy difícil tomar distancia. Sí, uno necesita distancia para poder hacer un buen análisis, ¿sí? Dos, en realidad son tres razones. Dos, el acumulado sobre economía política en términos de investigación en los últimos, yo diría, 10 años, es pobre. Hay excepciones, pero en general el conocimiento que se ha desarrollado desde la economía y desde la ciencia política sobre los desafíos que enfrenta el Ecuador para esta transición y para la reconfiguración de su régimen político, es muy pobre. Es un conocimiento descriptivo, ensayístico, muy poco basado en evidencia empírica. Cuando se hacen análisis basados en evidencia empírica, son análisis ideológicos, normalmente a lo largo de la polarización entre correístas y no correístas, que a mí me parece un desastre. Es decepcionante leer una gran parte de lo publicado en ciencias sociales en el Ecuador en los últimos 10 años, en particular aquellos que están analizando desarrollo, capitalismo, etc. Es decepcionante
porque primero va la posición ideológica y luego cualquier otra cosa. Eso a mí me parece que no sirve para nada o muy poco. Sin embargo, este año yo aspiro a que podamos, por eso te decía, tal vez en noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Es probable que hagamos una conferencia evaluando las iniciativas, más bien en comercio internacional, que ha llevado a cabo este gobierno prácticamente desde el primer año del gobierno del presidente Lasso. Pero no pensando tanto en términos de, bueno, qué se hizo bien, qué se hizo mal, no, sino pensando en términos de, a ver, estos elementos, estos efectos que se espera de estas políticas, ¿qué sectores de la economía van a fortalecer? ¿A qué sectores los van a beneficiarse? Eso no quiere decir que estemos pensando en que esos sectores fueron los que crearon esas políticas. No, normalmente en política económica los gobiernos son los que definitivamente tienen una autonomía, un margen de autoridad y de capacidad de toma de decisiones que van más allá de los intereses de los grupos concretos. No estoy muy seguro sobre esta última conferencia porque quiero esperar a los resultados que se presenten en la conferencia de REPAL de las investigaciones ecuatorianas. Sobre algunas de ellas tienen que ver con grupos económicos, con régimen político, y quiero mirar cómo esas investigaciones que han sido seleccionadas por no ser ideológicas, por tener una fuerte base empírica y por tener alguna pretensión explicativa, quiero ver si desde ese nuevo conocimiento que hemos ganado se puede plantear una óptica que nos permita efectivamente evaluar más la evolución de este gobierno desde una perspectiva de economía política. Muy interesante, Pablo. Ahora, todas estas reflexiones sobre estas coyunturas, este análisis crítico de estos temas, ¿la Cátedra Germánico Salgado está pensando hacer oído dentro de los gobiernos o son para la sociedad? No. ¿O son para todos? No sé. A ver, elegimos el canal de la transmisión de estas conferencias por Zoom, por Teams, es decir, por los canales YouTube las he visto, por los canales virtuales, y las hemos depositado en el canal de YouTube de la Universidad Andina y en nuestra propia página web, porque queremos que sea de común diálogo. ¿Sí? Y creo que hemos tenido un cierto éxito. Yo diría que si lo juzgas solamente con el baremo de la cátedra, hemos tenido un éxito espectacular. Pero esto es falso, ¿no es cierto? Es como esos datos que a veces están los economistas que dicen, el Ecuador creció, no sé, 2%, 2.8%, y estaba previsto que crezca solamente 1.2%. Sí, pero eso significa que el crecimiento anterior a eso era o estático, ¿no es cierto? No se crecía, es decir, crecimiento cero, o habíamos decaído en el crecimiento. Y entonces cuando uno decae en el crecimiento, si al año siguiente crece, pues luce espectacular. Y eso es más o menos lo que nos habría pasado con la cátedra, es decir, la cátedra no grababa sus eventos.
no los ponía a disposición del público, era casi exclusivamente presencial. Pero yo aprendí mucho durante la pandemia, que estas conferencias virtuales, cuando las colocas en YouTube, cuando las colocas en la página web de la cátedra de la universidad, etc., tienen un impacto que se despliega a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, al principio decía, ok, veía que se inscribieron para la conferencia, no sé, 20 personas, y yo decía, oye, todo este esfuerzo por 20 personas. Pero no, después vi que las visitas de YouTube, ¿no es cierto?, aumentaban enormemente, que las visitas a la página web de la cátedra de la universidad aumentaron fuertemente, y eso era lo que yo quería. Pero más allá del impacto, son temas que requieren de un diálogo amplio, de un diálogo abierto. Puede parecerle, a un no especialista le puede parecer la cosa más esotérica del planeta, o que simplemente es una cuestión de Perú, o es una cuestión de Colombia, o es una cuestión de Brasil, o una conferencia más sobre desigualdad, de la cual ya se ha hablado tanto. Pero si te fijas, muchas de las personas que viven en este país han perdido y están perdiendo en el juego de la transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque las industrias ecuatorianas son básicamente industrias maduras, no competitivas internacionalmente, ¿sí? Y eso significa que es muy frágil para este sector. O mejor dicho, significa que este sector es muy frágil a las oscilaciones internacionales. Punto 1. Punto 2, los trabajadores de este sector. Tal vez exagerando un poco, no demasiado, son trabajadores que están metidos en un callejón sin salida, ¿sí? No solamente ellos, también sus hijos, ¿sí? Mientras que los trabajadores que están metidos en el sector avanzado de la economía, pues tienen un mundo abierto, ¿sí? Y hacer coincidir esas dos visiones en torno a un común de interés, como por ejemplo mejor educación, mayor acceso a salud, mejor infraestructura, no solamente de comunicación física, digamos, transporte y ese tipo de vainas, sino también de comunicación como la que estamos haciendo en este momento, es esencial, y debería haber una demanda en torno a eso, pero no va a haber mientras la gente no lo sepa, mientras la gente no se haga las preguntas que tiene que hacerse para empezar a demandar lo que necesita. Bien, pasemos ahora a eso que precisamente puede propiciar esta emisora de la universidad, ¿no? Un contacto, una difusión, el llevar como la propia universidad el conocimiento, la investigación hacia la sociedad. ¿Qué oportunidad va a tener la audiencia, las personas, los interesados de participar en las conferencias? ¿Hay alguna mecánica especial? ¿Se las va anunciando? Sí. O bueno, y va a estar luego en ese repositorio de YouTube, ¿no? Sí, hay... la cátedra publica, y en eso tiene un fuerte apoyo de la Unidad de Relaciones Públicas de acá de la universidad. Publica 1 o 2 semanas antes la conferencia que va a haber en ese mes. Las personas pueden ingresar y registrarse para la conferencia, no tiene ningún costo, absolutamente ningún costo.
y simplemente con llenar el formulario de registro ya está, porque le van a asignar un código y puede ingresar desde su computadora directamente o desde su teléfono celular, donde quiera que esté, directamente a las conferencias. Todas son todas son virtuales, todas son virtuales. Esto me hace acuerdo de una anécdota. En una de las conferencias que ofreció, me parece que Diego Sánchez Ancochea, que es un experto profesor de la Universidad de Oxford y experto en temas de desigualdad en América Latina. Una linda conferencia, muy, muy interesante. Y una señorita, había estado siguiendo esa conferencia en su casa, ¿no es cierto? Pero tenía que viajar. Y entonces siguió con la conferencia en el celular, ¿no es cierto?, hasta que llegó al aeropuerto. Y ya prácticamente en la fila de entrada al aeropuerto, ella tenía una pregunta que le quería hacer a Diego, ¿sí? Y por el celular se conectó y le dijo: mira, Diego, estoy por irme. Necesito que me digas esto antes de que me interrumpan la señal. Diego lo entendió perfectamente y le dio una respuesta. O sea, nos pasa ese tipo de cosas. Es la ventaja de estar trabajando en lo online, ¿no es cierto? Sí. Ese es el primer canal. El segundo canal es, por supuesto, ingresar una vez que ya está grabada y se ha subido la conferencia, y tenemos más o menos entre 3 a 5 días hábiles de que entre que ocurra la conferencia en vivo, digamos, y que está puesta en el canal de YouTube o en la página web de la universidad simultáneamente. También se puede acceder ex post. No hay forma de hacer no hay forma de interactuar con el conferencista, pero bueno, por ahí no es tan interesante interactuar con el conferencista, sino simplemente recibir, digamos, del conocimiento. En la conferencia de REPAL, en la reunión de REPAL es una reunión cerrada. Es para especialistas, no vamos a admitir nadie, no está admitido nadie que no sea un especialista, ni siquiera comunicadores sociales. También va a ser virtual. No, esa sí es presencial, es aquí en la Universidad Andina, y el día 14 de julio a las 6 de la tarde, o 5 o 6 de la tarde, lo avisaremos con tiempo, vamos a tener un panel de país. ¿Sí? Ahí vamos a tener una mesa redonda en la cual van a estar investigadores, decisores políticos, representantes del sector privado, para debatir precisamente qué instrumentos estamos usando desde el Estado para avanzar en la transición hacia la sociedad del conocimiento. Esa sí va a ser una conferencia abierta al público, gratuita, y esperamos tener una buena acogida. Bueno, en eso Relaciones Públicas nos ayudará para que haya la difusión con el tiempo suficiente. Bien, vamos concluyendo esto. Ya nos hemos pasado un tiempito del espacio de este programa, con el agradecimiento a Pablo Andrade, coordinador de la Cátedra Germánico Salgado y coordinador también de esta serie Los Retos para América Latina, sobre los cuales hemos hablado de manera extensa. Esta será una primera de varias entrevistas, porque iremos hablando, Pablo. Quisiera que tú cierres con algún pensamiento, una invitación tal vez a la audiencia, para que estén atentos a todo el transcurso de esta serie de la Universidad Andina Simón Bolívar. Okay, yo voy a cerrar con una invitación. Yo los invito a quienes nos están escuchando a que visiten la página de la Cátedra Germánico Salgado. Si ustedes van a la página web de la universidad y hacen clic en Universidad, ahí se despliega las cátedras. Hacen clic en la Cátedra Germánico Salgado y en el apartado que dice Serie Retos para América Latina tienen todas las conferencias del año anterior,
en la página principal de la universidad y en la página en el sitio web de la cátedra también estarán las nuevas conferencias, con tiempo, con los vínculos para hacer el registro online. Ahí está, es una actividad que la cátedra hace como un esfuerzo de relación permanente, de interacción permanente con la sociedad, y todos son bienvenidos a ella. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Pablo Andrade. Que haya muchos éxitos en esta actividad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes gracias, audiencia de Voz Andina Internacional, por acompañarnos. Será también hasta un próximo capítulo de Diálogos Universitarios. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.